¿Tienes dolor de hombro? Te voy a enseñar 4 test con los que vas a poder hacer un autodiagnóstico y vas a poder orientarte en qué es lo que te está molestando en tu hombro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Hoy os traemos un vídeo con 4 test muy rápidos para tratar de diferenciar cuál es el tendón del hombro que nos está dando guerra, ¿vale? Cosas importantes que quiero deciros. Estas test no sustituyen un diagnóstico por parte del profesional médico, ni médico ni fisio, pero sí que nos pueden dar una pista para luego realizar ejercicios en casa de forma terapéutica. Primer test, nos hemos ido a la patología más común, que es la tendinitis del supraespinoso, ¿vale? Ya veis la inserción más o menos sobre esta altura y la parte muscular en esta parte de aquí atrás, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a valorar primero el lado afecto, que vamos a suponer ahora que es el derecho. Entonces me voy a girar un poquito para que se vea mejor. Nos vamos a poner en esta posición con el pulgar apuntando hacia abajo, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es ahora con el brazo hacer fuerza hacia arriba y lo vamos a resistir con el brazo contrario, ¿vale? Mantenemos ahí fuerza. ¿Qué vamos a valorar aquí? Primero, si hay una falta de fuerza, lo que nos va a pasar es que el brazo va a claudicar, no va a aguantar esta resistencia, ¿vale? Eso sería positivo y nos indicaría tendinopatía del supraespinoso. Segunda cosa que nos puede pasar, que sí que tengamos fuerza, pero que aparezca dolor en toda la cara anterior del hombro, ¿vale? Entonces sería otra manera de ser positivo. Y la tercera forma que podría ser positivo sería comparando uno con otro. Lo hacemos aquí, vemos que tenemos fuerza y de repente me voy al sano y cuando lo hago veo que tengo mucha más fuerza. Pues sería otro síntoma de que es positivo nuestra tendinitis del supraespinoso. Segundo test, vamos a valorar el tendón del infraespinoso, ¿vale? Que está un poquito más lateral, la musculatura es un poquito más grande, está inmediatamente debajo del supra, en la parte de atrás de la escápula. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una rotación externa, ¿vale? O sea, ya vamos a llevar el hombro un poquito hacia afuera y con la otra mano vamos a hacer una resistencia, ¿vale? ¿Qué sería positivo? Que apareciera dolor en la cara anterior del hombro y igual que antes, que nuestro brazo claudicara, ¿vale? Si yo al hacer fuerza de repente, pum, pierdo la posición, es porque nuestro tendón no está trabajando bien. Igual que antes, vamos a comparar siempre con el contralateral, ¿vale? Vamos a hacerlo y si vemos que hay una diferencia de fuerza muy acusada entre uno y otro, ¿vale? También sería positivo en nuestro test. Tercer test, vamos a valorar el tendón del subescapular, ¿vale? Está un poquito más hacia adentro, esta X negra que tengo aquí, y la parte muscular, nosotros aquí la hemos señalado, pero en realidad estaría en la escápula por la parte de dentro, ¿vale? Si está en la escápula por la espalda, estaría aquí, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacerlo? Nos vamos a llevar la mano a esta posición, ¿vale? Y lo que vamos a valorar es nuestra capacidad de separar el hombro de la espalda, ¿vale? Yo mi movilidad de hombro es un poquito limitada, pero no me duele, entonces ahí separamos muy poquito, seguramente alguno de vosotros podáis más. ¿Qué sería positivo? Un dolor muy fuerte al hacer esta separación o que cuando vais a separar, al llevar poquitos segundos, vuestro brazo claudicara, ¿vale? Otra manera de saber que es positivo es que haya una diferencia de movilidad muy acusada entre un brazo y otro, ¿vale? Entonces sí, aquí hay muchísima diferencia de movilidad entre un brazo y otro, acompañado de molestia en el hombro que tiene menos movilidad, también nos podría dar indicación de que tenemos patología del tendón del subescapular. Me han chivado que no se ve muy bien, así que lo repetimos un poquito más girado para que quede claro. Desde aquí nos vamos a poner, vamos a llevar la mano aquí a la espalda, ¿vale? Y vamos a tratar de hacer una separación hacia atrás, ¿vale? Ya os digo, si yo tuviera patología en el subescapular, seguramente cuando lleve un poquito aquí pasaría algo parecido a esto, que el brazo claudicaría y se vendría para acá. Y luego tendríamos que valorar un poco la diferencia de movilidad entre un brazo y otro, ¿vale?
yo me separo un poquito más, ¿vale? Pues aguantamos ahí y si vemos que no hay dolor y somos capaces de mantenerla, sería negativo, y si hubiera dolor o claudica el brazo, sería positivo el test. Siguiente test, el último que vamos a hacer, va a ser un músculo fuera del manguito del rotador del hombro, pero también es un músculo que nos da muchísima patología de hombro, ¿vale? Va a ser la porción larga del bíceps, que tiene inserción intraarticular arriba en el húmero, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a coger la palma hacia arriba, ¿vale? Y vamos a hacer una flexión de hombro, vamos a llevar la palma hacia arriba más o menos hasta unos 60 grados, ¿vale? Lo vamos a hacer contra resistencia. Vamos a coger nuestro brazo y vamos a subir ahí, ¿vale? Igual que los test anteriores, ¿qué sería un test positivo? Si yo, según empiezo a forzar aquí, un dolor muy fuerte en esta cruz verde en el vientre muscular, no debería, pero en la parte de la inserción sería positivo. Si yo veo que voy a subir y no tengo nada de fuerza, también sería positivo. Y si lo comparamos con el contralateral y vemos que nuestra fuerza es mucho mayor en uno que en otro, y además va acompañado de dolor, también sería positivo seguramente para una tenosynovitis de la porción larga del bíceps. Para que quede un pelín más claro, lo voy a hacer de lado, ¿vale? El test sería desde aquí subir más o menos hasta unos 60 grados con el tronco, ¿vale? Entonces subimos ahí y, como os he dicho antes, si duele o si hay falta de fuerza es positivo. Importante, os hemos dado los test, unas herramientas muy útiles para diagnosticar problemas del manguito rotador sobre todo, o del bíceps. Con esto no queremos decir ni queremos evitar que vayáis al médico, porque el diagnóstico médico o parte de vuestro fisio va a ser fundamental para que haya una buena resolución del problema, pero sí que queremos daros una pequeña orientación para que si queréis empezar a hacer unos ejercicios hasta que os puedan atender, pues podáis atinar un poquito mejor con la selección de los ejercicios. Importante, voy a dar un pequeño experiencia personal que tuve yo con el hombro, que tuve lesión hace unos años. Cuando estaba estudiando la carrera me dieron toda esta batería de test y me lo puse a hacer todos y me dan todo positivo. El manguito rotador lo tenía hecho polvo. La realidad, que luego fui a un fisio, me hizo una ecografía y valoramos que, bueno, valoró él en este caso, que el dolor venía de la bursa, que es otra estructura del hombro, que tiene cierta relación, pero no tiene nada que ver con el tendón en sí mismo. ¿Qué quiero deciros con esto? Que podéis hacer todos los test y os pueden dar todo positivo, pero no quiere decir que ese dolor venga especialmente del tendón. Nos da una pista, pero no es un diagnóstico 100% fiable. Si os pasa esto y tenéis dudas de si realmente cualquiera de estos test es positivo o no, no forcéis con el ejercicio. El hielo nos va a ayudar en la fase inflamatoria para quitar un poquito de dolor y aliviar la molestia, y los ejercicios que podáis buscar o podáis hacer lo vamos a mantener siempre en el rango del no dolor. Ya hemos visto nuestros test para diagnosticar las lesiones de hombro. Importante que sepamos, muchas veces hay varias lesiones que se producen a la vez en el hombro y nos pueden dar positivos varios test. Por eso siempre es recomendable completar el diagnóstico con un estudio por imagen, bien sea una resonancia, bien sea una ecografía, para ser un poquito más precisos y diferenciar bien cuál es nuestra lesión. Dicho esto, os voy a dejar un vídeo recomendando unos ejercicios para tendinitis del manguito rotador, ¿vale? Que van a ser 5 ejercicios que os vienen genial. Y si os ha gustado el vídeo, dejadnos un buen like, comentario con vuestras dudas sobre las lesiones de hombro, suscribiros al canal y, como siempre os decimos, hasta la próxima más allá. Adiós.